Muy bien, buenas tardes. Empezamos la sesión de las 4:50. Creo que nos quedan una o dos charlas más. Y me hace especial ilusión esta mesa redonda que voy a compartir con tres de las grandes agencias que tenemos ahora mismo y que hacen distribución de los e-commerce. Empiezo por la izquierda, Isaac, Ecom 360. En el año 2012 creo que fundasteis la empresa, ¿no? Sí, sí. Unos cuantos también. Sí, unos cuantos, sí, sí. Tenemos a Santi de eTailers. Aunque la empresa, creo, eTailers la fundaste en 2010, tu historial para atrás también es... ¿Qué lo dices? ¿Por las canas? Es largo. Bueno, más que nada porque como conoces a este, pues... Sí, suena hace tiempo. Sí. Sí, tanto. Y David Bruñonosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vienes de Vinaròs. Vinaròs, Castelló. Castelló. ¿Qué año fundaste la agencia? Hace muchos años también. 99, 2000, por ahí. 2005. 2005, unos cuantos. Bueno, como veis, mucha experiencia en esta mesa redonda. Y sobre todo porque además vamos a tratar de un tema que nosotros hace tiempo que le llamamos como los Frankensteins digitales. Y como Frankenstein digitales podemos entenderlo de muchas maneras, pero bueno, normalmente lo relacionamos más con el tema de los open source, ¿no? Que vas construyendo a trozo de piezas que tenemos de mucha gente que va desarrollando cosas en distintos puntos del planeta, distintos programadores, sin distintos criterios, y después cuando lo juntas todo se acaba montando como un Frankenstein, ¿no? Que se levanta, pero después al cabo de un tiempo pues se acaba muriendo, ¿no? Pero no solo en open source, sino también en otras plataformas como podrían ser, y no solo de e-commerce, sino también en otras plataformas tipos ERP, CRMs, etcétera, etcétera. Pero la pregunta del millón es, y aquí, en base a vuestra experiencia, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿El cliente, que lo pide todo? ¿Como agencias que le dejamos, que lo intentamos a lo mejor y decimos, bueno, oye, pues vale, ¿quieres esto? Pues yo te lo monto. ¿O más culpa de la tecnología? Hay varios factores variables. Lo principal es que el cliente tenga un objetivo claro. ¿Qué quiere vender? ¿Cómo lo quiere vender? ¿Y a quién lo quiere vender? Con eso se puede planificar bien una estrategia, un proyecto. Un buen proyecto te pone en bandeja la tecnología que vas a usar. Y la agencia o el estudio tiene que ser prescriptor de la tecnología frente al cliente. Si el cliente toma decisiones de tecnología o de usabilidad, por ejemplo, al final el rumbo no es bueno. La base tiene que ser buena. Sí, como dice David, al final son tres piezas que han de funcionar las tres o las cosas se caen, ¿no? Los clientes de por sí tienden a pedir y a pedir, ¿no? Todo el mundo se cree que hace las cosas de una forma diferente a los demás, mejor que los demás, y a veces no se escoge la tecnología adecuada, ¿no? Al final los requerimientos te llevan a que haya tecnologías mejores o peores, soluciones que hacen unas cosas mejor y otras peor, ¿no? Y muchas veces no se piensa en definir claramente lo que necesitas y luego escoger la tecnología muy mapeada, ¿no? Para eso también hace falta que la agencia haga una consultoría honesta, ¿no? A veces nos tiramos todos, ¿no?, a la piscina Marius de decir, tengo que ganar este proyecto, tengo gente parada, ¿no? Y no hay requerimientos claros, ¿no? Todos nos hemos encontrado con clientes que le dices, ¿qué necesitas? Y te dicen, pregúntame, No se han puesto a escribirlo, no han pensado, no lo han definido. Y muchas veces tampoco se quieren adaptar a estándares, ¿no? Porque al final los e-commerce y otros productos pues hacen mejores prácticas, ¿no? No implementáis trajes a medida, sino las mejores prácticas, ¿no? Y es una gran oportunidad, ¿no? Cuando se plantea un proyecto de e-commerce, repensar las cosas que hacemos y ver cómo nos podemos adaptar a tecnologías que nos solucionan la mayor parte de esos problemas. Entonces yo creo que son tres piezas. Hace falta una buena gobernanza y que las tres piezas funcionen bien: la tecnología, el cliente y la agencia, ¿no? Pero cuando no hay manera de convencer al cliente... Pues cuando no hay manera de convencer al cliente, a veces hay que decir que no a proyectos, aunque es difícil, ¿no? Es difícil. También tenemos que pagar nóminas. También hay que pagar las nóminas, ¿no? Depende de la época. Cuando hemos tenido épocas de mucha bonanza,
hemos dicho todos que no a muchos proyectos, dices, aquí no me meto, esto es un lío tremendo. Yo ahora mismo, antes de entrar aquí, bueno, en la anterior conferencia he tenido una llamada y le he dicho, oye, o esto lo definimos bien o es que no te hago la oferta, es que es así, ¿no? Has de saberte parar y los años te dan un poco también esa experiencia de decir, aquí voy a perder hasta la camisa y no va a acabar bien el tema, ¿no? Y hay que guiarlos, ¿no? Hemos de hacer yo creo que el trabajo de la agencia también es ser honestos y guiar al cliente, porque a veces no tiene gente dentro que sea capaz de guiarlo, ¿no? Bueno, no creo que sea tan sencillo, tan binario, ¿no?, la situación. Yo, como agencia y muy open source en toda la trayectoria, yo creo que tenemos que separar. Hay un Frankenstein que es tecnológico y aquí somos responsables las agencias, ¿no? Porque open source al final tú vendes, yo siempre he dicho, ¿no?, las agencias somos vendedores de tiempo y tú al final el gap de tiempo que consigas ganar o no perder es el que te va a llevar, ¿no? Entonces hay una parte que si la herramienta puedes pillar piezas para ir más rápido, muchas veces no encajan y esto con el tiempo es cuando se te desmonta. Y el otro discurso es el del cliente y la consultoría. Hay veces que donde manda patrón no manda marinero y entonces aquí sí que las agencias, ¿no?, nos queda que decir que sí y tirar y acabas construyendo cosas. Pero este tipo de preconsultoría a veces viene más que de las peticiones, que todas son coherentes, es por las fases. Si realmente vamos a un minimalismo de origen y de ahí vamos construyendo. Es cuando construimos muchas veces muy rápido muchas piezas que acabas haciendo un Frankenstein por no acabar de encajar el roadmap correcto. Es ahí donde... Lo único que también sucede que cuando tienes la plataforma terminada, diríamos, con el alcance del proyecto que hemos definido conjuntamente con el cliente, después te viene el pollaques, ¿no? El pollaque estamos, ahora méteme esto. La milla verde, que le llamo yo. No, pero eso viene muchas veces por no conocer previamente la tecnología que vas a implantar, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo muy importante hacer previamente a la definición del proyecto. Esto nos pasa al revés a nosotros, ¿no? Todos tenemos algún RP para gestionar lo que facturamos, las horas, y muchas veces después de haber implantado un software de cualquier tipo dices, hubiera hecho las cosas de forma diferente. Porque cuando lo empiezas a usar dices, ostras, y esto lo hacía, y esto tal, y esto lo hubiera cambiado, y salen los pollaques, ¿no? O cosas que no te he contado, cosas que no te he dicho. Entonces hay que hacer, yo creo que el trabajo de definición de un proyecto casi habría que dedicarle tanto tiempo como a la ejecución, ¿no? Es que a lo mejor esto es lo que pasa, ¿no? Que ni el cliente ni quiere pagar la consultoría. Hacer ofertas es gratis, ¿no? Hacer ofertas es gratis, sí. Sí. Hay clientes que se dedican a esto. Pero Sí. que el cliente tenga el tiempo para la toma de requisitos de lo que él necesita exactamente, que después lo transmita a las agencias y ahí se pueda trabajar para poder hacer una buena propuesta de valor, no solo a nivel de qué plataformas, sino qué objetivos tenemos de cara al futuro. Esto yo creo que es a lo mejor lo que falta, ¿no?, en este país. Detallar los requerimientos, mapearlos con la tecnología y luego buscar el integrador, ¿es así? Bueno, en este país en todos, ¿no? Yo he estado en varios países y estamos en la misma historia, o sea que tampoco es una exclusiva pero nuestra. Este país ha sido, bueno, lo tengo como muy catalogado, ¿no?, en España, que ha sido como el país del open source, ¿no? Aquí lo gratis es lo mejor. Por eso PrestaShop ha funcionado muy bien, Magento ha funcionado muy bien, WordPress, WooCommerce sigue funcionando muy bien. ¿Sigue siendo este paradigma de lo gratis es lo mejor o están cambiando las cosas? El open source es muy bonito, hasta que buscas rendimiento, tener un sistema sostenible y escalable. Cuando el open source se va de madre por plugins, por cargas de servidores, es cuando ves que el SaaS es lo que te deja dormir por las noches. Porque tienes un sistema que funciona. Y si deja de funcionar, no es mi problema. Ya volverá a subir. Hay la parte de sistemas, ¿no?, que te lo gestiona otro, diríamos. Claro, en este sentido. es administrado. La culpa es de otro, ¿eh? O sea, yo no criminalizo el open source, luego, si acaso, ya hablaremos más en detalle de ellos,
pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y muchas veces las cosas no se hacen bien. Y ahí es cuando en el open source es más fácil que salgan Frankensteins, ¿no? Pero también en el SaaS pueden salir con las apps, con los middlewares, ¿no? También construimos piezas alrededor del SaaS que se acaban convirtiendo también en Frankenstein si no se han planteado bien, ¿no? Bueno, los e-commerce también, con la arquitectura headless, Claro. la parte frontal, Puedes hacer un que es open Frankenstein source, frontal la también, parte sí, sí. frontal puede Sí. ser open source, si no lo haces bien también te puede salir un Frankenstein. También. Sí, sí. No hablamos solo en este sentido de open source, Sí. sino de la libertad que te pueden dar más o menos las plataformas, ¿no? Que las best practices de las agencias es lo más importante en este sentido, ¿no? Bueno, pues que esto, Frankenstein, los he visto en SAP, los he visto en Dynamics, los he visto, ¿no? O sea, incluso en integraciones, haces integraciones. Ahora ya se está normalizando, ¿no? Gracias a bueno, ya seguramente hablaremos, ¿no? Pero gracias a todos los sistemas de automatización, yo creo que se están marcando un estándar. Pero hasta la fecha tenías RPs que te vienen con CSVs, que no tienes ni API. Tienes cosas que al final acabas montando un Frankenstein alrededor mismo. Pero vosotros venís del open source. ¿Por qué ya habéis incorporado plataformas SaaS en vuestro portfolio, los e-commerce entre ellas? ¿Cuál es la principal razón? O principales razones que... Sí, porque yo creo que cada vez más primero que hay un montón de compañías que están abiertas o que tienen unos estándares de trabajo muy sencillos y muy estándares. Por ejemplo, el B2C, la venta consumidor final, es una ABC. No hay que inventar la rueda, ¿eh? Hay menos artesanía. En el B2B es diferente. En el B2B cada compañía quiere tener sus secretos, sus formas de hacer, precio por cliente, condiciones especiales para uno o para el otro. O sea, se complican las cosas mucho más. Pero en aquellos clientes de B2C y sobre todo los de B2B que trabajan con estándares, con grupos de clientes, listas de precios preestablecidas, etcétera, el SaaS sin duda reduce los costes de implantación y sobre todo los de mantenimiento. Obviamente, te adaptas a un café para todos. Yo me acuerdo hace muchos años, todos nos montábamos nuestra plataforma de correo electrónico. Hoy en día nadie se monta una plataforma de correo electrónico, todos usamos el SaaS de Gmail, el de Microsoft o el que sea. Pues pasa un poco lo mismo, si tú no necesitas algo muy a medida, pues me voy a comprar un traje al Zara y no me voy al sastre, ¿vale? Sí. No es malo el sastre, no es malo el open source, pero es cuando quieres algo a medida, ¿no? No sé, aquí estaba pensando yo ahora, el SaaS... Primero, cualquier empresa, yo creo que ahora a nivel de gestión ya hemos buscado el SaaS en muchas cosas, como decías, el correo, el RP, el Jira, que toque, bueno, un poco todo el entorno. Pero en e-commerce, nosotros que hemos hecho Vitex, hemos hecho BigCommerce, hemos hecho Shopee y ahora hacemos Logic, yo separaría los dos grupos. Logic por el headless, que a nosotros nos aporta muchísimo en este sentido. Y los otros al final los buscas, una por tendencia, porque ha sido una tendencia y también lo digo, nos hemos apuntado al carro. Y la otra también porque buscas un tipo de producto donde ya tienes un entorno que ya está estructurado y tú no tienes que ir inventando y que te pasen ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es una forma de facility que hemos tenido en ciertas opciones. Pues yo en mi caso... nos entró en encargo de un cliente especial y buscamos una plataforma que tuviese el todo uno integrado. El B2B, B2C, multigrupo, multitarifa, multisede, multialmacén, ¿vale? Y que todo esto funcionase sin tener que hacer inventos, parches, reescrituras o usar plugins de terceros que pueden quedar descontinuados en X meses o años, ¿vale? Y dimos con los e-commerce, después de evaluar otros. En temas de B2B, antes introducías, ¿no?, el tema de las referencias y llegar a las tarifas por cliente, por sector, por segmento, mercado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja, ¿no?, que habéis encontrado en la plataforma SaaS como los e-commerce en ese sentido versus tú estás súper especializado en Magento, más PrestaShop, tú también venías PrestaShop WooCommerce, ¿qué es la principal ventaja? Yo creo que el discurso que tenéis vosotros, y te lo dije hace un tiempo cuando retomamos contacto y lo estuvimos viendo, es que habéis entendido muy bien lo que necesita el B2B, ¿no? Y todo y ser producto de proximidad y local tiene un mérito tremendo, como a lo largo de estos 25 años, ¿no?, habéis conseguido ir evolucionando el producto y adaptarlo a lo que el mercado va pidiendo, ¿no?
Entonces, dentro de lo que es Pero nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Sí, Ahí ya lo sabéis. todo cuesta, pero bueno, si podemos consumir producto de proximidad, mejor que el producto de fuera, que no tantas veces es tan bueno, ¿no? Por las Mejor, ¿no? Lamborghinis sí, pero Sí, para el ahí software sumatéis, cuesta un poco más. Ahí sumatéis. Pero yo creo que en vuestro caso habéis entendido muy bien lo que un B2B necesita, ¿no? Y en ese aspecto es mucho más flexible que otros SaaS que también se están posicionando en B2B y que ni mucho menos tienen las funcionalidades a las que habéis llegado vosotros. Y hoy hemos presentado también la solución del buscador. Que tú, Sí. me Que lo esto pediste. hace tiempo te lo dije, digo, no hay nadie que lo haya resuelto. Si lo Me lo resolvéis pediste, es un pues punto. mira, ahí lo tienes. Sí. Ya me ha apuntado el contacto de Quimera también. Lo hemos resuelto. Muy bien. Bueno, aquí yo creo que Logi, sobre todo, lo que resuelve muy bien es la fase final. ¿Vale? Yo creo que las multitarifas, multigrupos, multital, yo creo que esto, al menos en donde me he movido hasta la fecha, está bastante resuelto. Lo que no es tan fácil encontrar es un multialmacén, un split de pedido, toda esta lógica que tenéis, que venga de serie y no tengamos que haber hecho un desarrollo. Yo creo que es el punto diferencial, ¿no? Si vamos al otro SaaS verde, ¿vale? Claro, tú cuando ves una keynote de las novedades B2B te quedas un poco más frío, ¿sabes? Entonces, ahí es donde yo creo que el diferencial que ahora mismo vemos, ¿eh? Nosotros. Ahora, voy a poner al dita la llaga en una cosa. Como agencias, el hecho de que tengáis una solución como Logicommerce, Shopify, soluciones SaaS, me voy ahora, que muchas de las funcionalidades vienen como preconfiguradas, diríamos, donde la agencia va a programar menos que con un open source. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis? Porque esto disminuye el coste del proyecto, ¿no? Disminuye las horas de inversión, ¿no? Como decías, Ale, ¿no? Vendemos horas o tiempo, ¿no? No creo que vayas a programar menos que con open source. Lo que pasa es que optimizas tu tiempo y te dedicas a que el cliente, a hacer que el cliente venda, no a mantener una plataforma, porque la plataforma ya la mantiene el SaaS. Yo en eso discrepo, ¿eh? Yo creo que para las agencias todas le tenemos mucho miedo al SaaS, ¿no? Porque al final vivimos, como bien decía Isaac, ¿no? Vivimos de las horas hombre, ¿no? Y no sé, trabajar con Magento era fantástico, ¿no? Actualizaciones, versiones, parches, ¿no? Todo eso son horas hombre, ¿no? El SaaS nos obliga a estar más cerca del negocio y a sugerir las herramientas y cómo se pueden adaptar mejor al negocio, o al revés también. Nosotros en muchos proyectos, yo hablo con muchos clientes que le digo, oye, esto no lo podemos cambiar, ¿eh? Y adaptarlo, ¿no? Esta mañana a Lluís le preguntaba, oye, ¿cuántos clientes y cuántos precios tenéis y tal? Es bastante típico, hay muchas empresas que tienen una lista de precios por cliente. Yo tengo un cliente que maneja 14.000 billones de precios, porque venden en todo el mundo, cientos de miles de clientes, 300.000 referencias. Hostia, y tienes un precio para cada producto, para cada cliente. Optimiza y en esto. monedas. Y, Claro, optimiza eso. esto y que cuando el cliente entre en un segundo tenga el precio por pantalla. La pregunta es, ¿tiene sentido esto? Claro, hay negocios que dicen, sí, tiene todo el sentido. Y bueno, no puedes hacer nada, ¿no? Pero a veces el trabajo nuestro tiene que intentar aprovechar ciertas implantaciones para intentar provocar cambios, ¿no? Y adaptar al cliente también a mejores prácticas que has visto en otros negocios que funcionan. Pero no siempre es posible, como decía antes Isaac, ¿no? Bueno, yo creo que tanto cliente como agencia tiene que entender un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que las agencias debemos seguir viviendo del tiempo hora, o nos cargamos el personal y vivimos tan tranquilos, o nos dedicamos al marketing, que también es una opción. O contratamos una IA. ¿no? Sí, esto es la mejor. Ya las tenéis Pero contratadas. Cobra tokens, no cobra nóminas, pero cobra lo que tokens. lo que vengo a decir es que igual el paradigma ahora ha cambiado, ¿no? Hasta la fecha hemos vivido una década viviendo de la discusión del CMS, pero quizá ahora la discusión ya es ordenar los datos. Fíjate que ahora se habla de la gobernanza de datos, se habla de la integración, se habla de automatizar, de poner agentes IA. Entonces yo creo que a mí al final lo que me asquea un poco ya es hablar de CMS en sí, ¿entiendes? Yo creo que ya debemos estar lejos de este discurso, ir a que nuestro negocio ya van a ser los datos y la integración y otras cosas que ahora, pues ya al final, si hay un Shopee, hay un Presta o un Magento, lo que sea, ¿sabes? Entonces ahí es donde yo sí insisto que vuestro valor ya no es el SaaS o no, que esto yo creo que es circunstancial, sino es un gel que al final
cuando estamos hablando que el nuevo paradigma de la próxima década va a ser integración, ¿no? Porque se va a fraccionar mucho más el mercado, yo creo que es ahí donde a mí al final, que sea SaaS o no. Pues mira, seguimos esto. Había tenido otra pregunta y lo voy a cambiar el orden. Has introducido el tema de headless y cómo vamos a interactuar con las IAs en un futuro. ¿Hacia dónde vamos? Todo el mundo habla, bueno, Satya Nadella, de CEO de Microsoft, que dijo ahí hace unos meses, ¿no?, que todo va a ir con agentes, IA, etcétera. ¿Creéis que va a ir hacia aquí? ¿Cómo creéis que va a funcionar todo el modelo este? ¿Cómo lo integramos esto en las plataformas e-commerce? Headless aquí sí que es una ventaja. Somos de chiripa, que hicimos esto del headless y ahora, mira, ha sonado. Sí. Pero... No, pero... Hombre, yo creo que no todos, ¿no? Hemos vivido, quien haya estado cerca de las noticias, en 2 semanas han vivido noticias el button, el GPT Shopify, o no sé cómo lo han llamado, el Buy GPT creo que es el botón ese de Shopify. Hemos vivido el Buy for Me de Amazon, hemos vivido el Perplexity PayPal y se me escapa otro, que ha habido así muy poco tiempo. Esto al final creo que si lo vas leyendo entre líneas nos vamos a un sistema conversacional, un e-commerce conversacional, y entonces Empathy, por ejemplo, ya las demos, si las habéis visto, no sé, en algún evento que se ha hecho, ya presentó un buscador que ya hablabas con el buscador y te presentaba los productos. Entonces es ahí donde nosotros al menos lo que estamos trabajando es poner agentes IA simplemente para hacer la llamada, que lo estaba hablando con Xavi. Me das el checkout de los e-commerce, me devuelves un tal y ya sigo la transacción, ¿no? Entonces entiendo que una parte del mercado debería ir para allá. ¿Cuántos de vosotros estáis pensando en agentes IA incorporarlos en vuestros e-commerce? 1, 2, 3... ¿Lo veis factible? ¿Veis que es humo? ¿Creéis que va a funcionar? Porque, a ver, durante todos estos años en el mundo del e-commerce, el Facebook Shop, el metaverso, no sé si lo ponía ese día en ahí, o sea, está lleno de promesas de cosas que van a hacer o van a ser la disrupción en temas de comercio electrónico. De momento nada ha sucedido que un simple diseño gráfico, una buena usabilidad y tal. ¿Creemos que esto va a suceder ahora de verdad? ¿Va a ser una revolución, como la industrial, la tecnológica, Internet, y ahora vamos a tener esta? Los que pelamos canas ya hemos visto muchos hype tecnológicos que se han muerto por el camino o que han ido más lento de lo debido, pero es que el comercio electrónico, especialmente en el B2B, ya es conversacional. Sí. Tú vete a cualquier empresa B2B, pregúntale a cualquier comercial cuántos pedidos recibe por WhatsApp y por mail en lenguaje natural. Están acribillados. Están acribillados. O sea, ya hay comercio electrónico conversacional. Lo que pasa es que al comercial a veces se le olvida tramitar el pedido, a veces se equivoca entrándolo, a veces lo hace tarde, pero ya le están pidiendo. Eso claramente lo puede automatizar una IA. Nosotros tenemos clientes de B2B que reciben 100 peticiones de oferta a la semana, que les llegan por formularios de la web o por mails del info @, ¿no? Todo eso ya es una oferta de comercio electrónico conversacional. O sea, hay muchas áreas en las que la IA va a permitir automatizar muchas cosas, ¿no? A la que esto vaya más lento o que aplique en algunas áreas y en otras no, porque también estamos leyendo, ¿no?, que si Klarna, que si Duolingo, que si han puesto la IA, que ahora la quitan porque han perdido la calidad de la atención al cliente. Bueno, todo debe ir más lento, más paso a paso. Las herramientas, como decía Isaac, cada día hay noticias, están madurando. Pero yo creo que especialmente en B2B hay tantos procesos que se pueden mejorar con la IA que va a tener un altísimo impacto. En el consumidor final igual tarda un poco más, ¿no? Yeah. Pero sí que probablemente también lo que decías de los buscadores, esta mañana hablaba también Juan, me parece, ¿no? Hablaba también Juan de poder personalizar los resultados del buscador con el PRON al lado, etcétera. Van a haber cosas, sí. Pero el consumidor le sigue gustando ir a varias webs, clicar en varios sitios, descubrir. Va a ir más lento, pero en B2B yo lo veo claramente. Bueno, de hecho, hoy hemos presentado unas cuantas funcionalidades que van, sobre todo en temas de buscador inteligente dentro del e-commerce, donde tendrás esta conversación, temas de WhatsApp integrado también para recoger pedidos a través de ahí. No dejan de ser como pequeños agentes IA que los vas conectando a tu plataforma para tener todos estos canales
conectados, ¿no? Bueno, al final es que el cliente, ¿no? el cliente final o el cliente B2B se sienta a gusto con esta interacción con la IA. Al final no deja de ser algo frío. Un comportamiento lógico sin mucho sentido común de cada. Entonces, creo que para según qué tareas aún le falta mucho a esto. Yo ahí... Ahí trabajas tú trabajas ya con MCPs. Sí. Explica a la audiencia esto de los MCPs. Hostia. Bueno, ¿no? El ejemplo fácil y bonito es que es el nuevo, es como el USB de las integraciones, ¿no? Hemos vivido las últimas 2 décadas el intercambio de ficheros, dejamos el fichero en un lugar, lo pillamos y pillamos los datos y los vamos intercambiando como si íbamos dejando un paquete en la mesa. Hemos pasado por diferentes fases de las APIs, desde la SOAP a la REST, que es como unos enchufes y tú vas diseñando, tú diseñas mi enchufe, tu enchufe, yo diseño el mío y nos conectamos. Y ahora pasamos a un MCP en primera fase, que es el que está actualmente, que viene a ser como un USB-C, que tenemos los dos un protocolo común, como una especie de EDI ya común para el pueblo. Y el siguiente que se está comentando, que a mí es el que me flipa, serán ya cuando los MCPs ya sean inteligentes, los pongas en un sitio a jugar entre ellos y se autoconecten, ¿no? Que es lo que se está un poco anunciando. Y el MCP yo creo que debería ser ya el estándar que todos deberíamos tener en la cabeza. ¿Cómo lo aplicamos esto al e-commerce y cómo lo podemos conectar a un headless? Bueno, headless, pues todo lo que tengas API lo tendrás que convertir en un MCP server. Y bueno, también hay el MCP server de datos y el MCP, hablando ahora de la competencia, pero del Shopify, para mí lo que me ha dejado flipado es el MCP front, que tardaban, ¿eh? Nosotros hicimos una prueba en Presta con variables en un sistema SaaS que se llama de front en JavaScript y tú realmente con inteligencia artificial puedes llegar a modificar cosas lo hicimos nosotros muy pachanguero, pero claro, Shopee lo ha hecho. Es decir, que ya no estamos hablando solo de un MCP entre datos, ¿eh? Estamos hablando de un MCP donde yo paso variables y puedo afectar a un front. O sea, que puedo tener no sé. Podemos enchufar cualquier dato que tengamos de cualquier variable dentro de un e-commerce o dentro de un agente o dentro de... Sí, eso trasladado al mundo B2B sería, pues si Tres tiene varios clientes y le quiere hacer una tienda especial, me conecto, le pasa las variantes de front y tiene una tienda totalmente diferente. Por ejemplo, ¿eh? Además, te he visto y me he venido. Pero, no, pero sí que hay B2Bs que tienen por norma, mis empleados, cuando se conecten, tendrán mi logotipo y mis colores corporativos. Esto como cualquier cosa. La ultra personalización para los clientes. Vamos a hablar de TCO. Bueno, una pregunta con la otra, van relacionadas. Tenemos... Aquí en los e-commerce lo vemos y seguro que otras plataformas también lo ven. Hay como una migración del mundo del open source hacia SaaS. ¿Por qué creéis que está sucediendo? Y el TCO, tiene que ver. TCO, Total Cost of Ownership, es el coste total de la plataforma, ¿vale? Que es todo lo que involucra el coste del mantenimiento de una plataforma, un e-commerce, un ERP, un CRM, no solo en cuanto a licencias de software, sino también en cuanto a horas de mantenimiento y cualquier hardware si hay, etcétera, etcétera. ¿Cómo ligáis todo esto? ¿Creéis que hay una vinculación entre una cosa y la otra? Es que un e-commerce mal montado con 1.000 euros puede costar 10.000 euros en 2 años. En costes de escalado, de mantenimiento, de reescrituras. O sea, al final, no por ahorrar en costes de estructura vas a ir mejor el proyecto. O sea, puedes pagarlo después. Yo creo que como agencia casi todas tenemos una calculadora de estas de TCO que tratamos de justificarles a los clientes, ¿no? Pero no todos los clientes lo acaban de entender, ¿eh? Porque hay muchos costes ocultos detrás de un comercio electrónico, ¿no? Ahora mencionabas, no por hablar de la competencia, pero hay mucha gente que se enamora de Shopify y lo monta, pero luego vive las actualizaciones de Shopify y su convivencia con las apps que has utilizado alrededor, el coste de las apps que hay alrededor.
el multipaís, ¿no? Que todavía no lo tienen bien solucionado, y acabas con un Shopify para cada país y N integraciones, N cargas de catálogo, ¿no? Entonces hay muchos costes ocultos está separado. Que están separados, no los has tenido en cuenta, decir, hostia, es que todo este trabajo luego que tengo yo de trabajar con varias plataformas no lo he tenido en cuenta. Entonces, bueno, ahí es un poco la obligación nuestra como agencia, ¿no? Cuando defendemos un proyecto y crees que realmente lo que estás ofreciendo, hacerle ese cálculo al cliente y hacérselo ver también, ¿no? No sé. Yo una de las primeras preguntas que le digo a un cliente es qué margen tiene. ¿No? Si tienes poco margen, ya digo, pues ya Shopify y cualquier otra cosa ya vamos mal, pues ya te estamos quitando más o menos un 1 y pico si tuvieras el plus y facturaras, para que te quede un 1,5 en Shopify deberíamos estar casi al 1.000.000, más o menos, ¿eh? Porque como tienes el acumulado de los 2.500 mínimos, para hacer algo serio, ¿eh? Y si no estarías en un 2. Pero al final tienes que saber el margen, cuánto te cuesta el e-commerce manager, cuánto vas a invertir en marketing y a partir de ahí tú vas rascando, ¿no? Entonces de ahí tú podrás sacar cuánto te da el negocio. Lo que pasa que con el open source que decías, evidentemente se tienen que agregar, ¿eh? Y pongamos que todos programamos bien y no hacemos cagadas. Yo aquí hay un modelo de negocio de open source. Es decir, hay un buen modelo de open source que puede ser el de Odoo, por ejemplo, empresa que factura más de 5.000 millones de euros, que no es poco, en open source, con una capa enterprise bien pensada y una chapuza de modelo de negocio como es el de Presta, donde han intentado tirar solamente de add-ons y al final se les ha ido y facturan pues 20 y pico, ¿vale? Entonces, no es el hecho del open source en sí, sino es el modelo que tenga la empresa que distribuye el open source, ¿eh? Porque hay muchas empresas como Poway, Matomo, no sé, podemos hablar de 1000 modelos de open source. Pero el tema del open source, por ejemplo, tú le metes un open source y le metes un Stripe, ¿no? Y ya tenemos el mismo modelo de negocio que tiene Shopify. Entonces no es solamente la base, sino es todas las pequeñas piezas que le van rascando al... ¿Pero creéis que las marcas calculan el TCO? ¿O creéis que calculan el margen operativo que les acaba quedando del canal online? Deberían. Deberían, ¿pero lo hacen? No, la mayoría no lo hacen ese trabajo. Calculan lo que les cuesta hacer la puesta en marcha y el coste anual de licencias y un supuesto coste de mantenimiento que nos piden a las agencias, pero poco más. Yo te diría que el retail menos y el B2B más. Sí, B2B algo más, porque es más sensible, sobre todo si es distribución, a los márgenes y está más acostumbrado a los costes. También depende del tamaño de la empresa, puede ir, y por sector. ¿Justifican también que un margen pequeño en el online te justifica el hecho de la inversión que puedas hacer porque te trae tráfico al offline sin... Hay empresas medianas que trabajan muy bien y hacen su trabajo de cálculo de costes, y hay empresas multinacionales que trabajan muy mal y el coste no es importante, ¿no? ¿Eh? Hay de todo, hay de todo. No creo que tenga que ver con el tamaño. No, yo creo que también hay quien firma, ¿no?, el contrato. Sí. Si el DIT firma, es capaz de firmar un Salesforce, un Hybrid, solamente para dormir tranquilo. Sí. Yo como firmó SAP o firmó cualquier cosa, ¿no? También, si te lo firma la de marketing, te lo va a firmar porque es lo que mola y porque hace más cosas. Y, ¿no? Si te lo firma el CTO, te va a firmar otro tipo de... Si es el de finanzas, mirará costes, nada más. Sí, pues este sí que va a mirar el CTO. Ahí ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo digo también porque ahí es una variable importante, el que decide la firma del contrato de la plataforma. Muy bien. ¿Tenéis preguntas para ello? Estamos terminando ya. Pues venga, va, antes de a la última. Luis. Antes hablabas de los agentes de IA. Mira, ahí iba mi última pregunta. Venga, para tú. Sí. Bueno, si no hablo alto, no pasa nada. Antes hablabais de los agentes de IA y algunos los proyectáis más, otros menos. Yo cuando pienso en agentes de IA, que tengo clarísimo que este año tengo que integrar 1, 2 o 3. Ahora funcionaba. No sé cuántos o uno que me lo haga todo. Yo lo que veo en el potencial de agentes de IA integrados, sobre todo en un B2B como es el nuestro o incluso en un B2C, es trasladar a un agente de IA lo que me proporciona una conexión EDI ahora mismo con cierto cliente muy grande que tengo, ¿no? El cual ya puede programar esta conexión por EDI, según baremos, se hace una reposición automática, ¿no?
Entonces, yo imagino mi agente de IA que me asesore justo en ese punto, haciendo llegar esta conexión EDI, sin ser EDI, de manera conversacional a ese distribuidor menor, pero con gran potencial. No sé si lo estamos visualizando igual, ¿tenéis otro punto de vista al respecto? A ver, la parte de agentes, y no seré yo el que discuta contigo, que de esto sabes más que nadie de los que estamos aquí en la sala, pero tiene muchas aplicaciones. Esta que has dicho es una de ellas, ¿no? Pero tener agentes que nos... va muy ligado con lo que decías, ¿no, Lluís? Que nos estén planificando la reposición, que nos estén planificando lo que hemos de fabricar, que también asigne los pedidos en base a la importancia de cada cliente, del stock que tenemos, y a uno le vamos a dar una entrega más rápida y a otro le diremos que lo recibirá de aquí a unos días. Podemos pensar en agentes en multitud de áreas, sin dudas, que ahora son tareas que en muchos casos hacemos de forma manual, que tenemos a alguien planificando stocks, planificando entregas, trabajando con sus canvas y sus historias. Ahí claramente los agentes van a hacer mucha faena, mucha faena. Sí, yo lo resumo... Igual que en el marketing, ¿no? Que ahí ya los estamos usando. Sí, sí. No, yo lo resumiría como, cuando lo explico, le digo al cliente, miramos tus procesos, ¿no? Hagamos todo un flujo de trabajo y en aquellos puntos donde meterías 1, 2, 3 becarios o un personal pero no quieres gastar en ello, son los puntos donde puedes trabajar un agente ya. En cualquier tipo de... Merci. Muy bien. ¿Tenéis más preguntas? ¿No? Pues estamos ya en el último minuto. Si queréis añadir algo más en referencia... Habías hablado también de la IA agéntica. No sé si queréis introducir algún punto más en este sentido. No, básicamente, a ver, yo lo que creo, y sobre todo desde la óptica de los que tenéis fantásticas herramientas como los e-commerce, ¿no? Lo que sí que hay que pensar es cómo se facilita la integración de estos agentes y de estas herramientas externas para poder, desde personalizar front-end, ¿no? Que ahí sí que parece más sencillo de hacer, pero también personalizar ciertas actividades de backend también, ¿no? Sí. Por ejemplo, personalización de flujos de estados para ciertos clientes, ¿no? Hay trabajo muy de backend que en algunas herramientas SaaS te encuentras, no sé, antes hablabas de Vitex, ¿no? Pues absolutamente ligado para cualquier cambio en backend, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hay un reto, un reto también, ¿no? Bueno, en este sentido nosotros estamos ya desarrollando internamente, saldrá, aún no podemos decir fechas, ¿no? Pero el hecho de que tengas, que sea un back office de gestión conversacional, ¿no? Donde le puedas ir pidiendo de una manera más conversacional el hecho de la gestión de tu propio e-commerce, ¿no? Y que te vaya sugiriendo cuáles son las mejores descuentos, promociones, etcétera, que puedes ir añadiendo a tus clientes, tanto en B2C como en B2B, ya que creo que es uno de los puntos principales, ¿no? Y el otro reto es integrar toda la cadena de valor, ¿no? Porque en B2B hay fabricantes como 3, ¿no? Que antes salía en alguna de las sesiones que estaba Lluís, los distribuidores, ¿no? ¿Qué hacer con los distribuidores? Ostras, es que hay que integrar en muchos casos esa cadena de valor. No hablabas de, hemos hecho B2C, ostras, pues a veces ese B2C con el distribuidor local del país para hacer el delivery más cercano, más, ¿no? Es un reto, ¿eh? Nosotros estamos trabajando con marcas integrando distribuidores en montones de países y tienen éxito en B2C, ¿no? Pero es precisamente por tener al distribuidor alineado, tú poner la marca, vender, hay margen para los dos, ¿no? Bueno, ahí las herramientas a veces no te dan soluciones para estas cosas todavía. Estamos en la era de la IA, pero de momento solo utilizamos el chat GPT, ¿no? Sí. Claro, bueno, es que primero tienes que explicar la que es la IA generativa, que es la que jugamos todos en casa, o te puede permitir una parte de OCR, interpretación y tal, y después la agéntica, que es la de poner un becario, un mini trabajador a tu disposición, que esto ya... Con una especialización concreta para que te haga un tipo de trabajo. Bueno, por ejemplo, antes estábamos hablando incluso se está hablando últimamente de la venta consultiva, ¿no? Cualquier persona de B2B siempre hará venta consultiva. Si tú quieres hacer venta consultiva, no sé si todo el mundo sabe cómo funciona un agente ya, tú metes es como un conector, metes una entrada de datos, haces una salida, una acción, y tú metes un actor, que sería el GPT de turno, ¿no? Cualquiera de los LLMs, y tú después le vas poniendo una cosa que son los RAGs, ¿no? Los RAG son los conocimientos o los directorios. Tú puedes hacer un simple directorio de productos o tú puedes ponerle situaciones, como en qué situaciones pues una grifería dorada queda mejor, ¿no? O tendencias de griferías o tendencias de cuadros o lo que sea, ¿no? Esa es otra información. Entonces,
lo que tenemos que entender es que con la generativa tú puedes trabajar información, pero con un agente va a tomar diferentes datos, fuentes de datos, para darte una resolución. Entonces, cuando tú entiendes esto, es cuando puedes ya moldear y jugar con la IA. Pues que es súper excitante. Sí, aún nos queda. Muy bien, pues muchas gracias por atender a esta mesa redonda. Como veis, tenemos aquí 3 personas con una sabiduría infinita en temas de gestión e implementación de plataformas, por lo que los tenéis aquí para lo que queráis a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias, Marius.